A las 11:17 de la mañana, hora de Venezuela, un dron de ataque Bayraktar TB2, cargado con una ojiva de 50 kilogramos de explosivo, despegó desde una base aérea costera ubicada a 42 kilómetros al sur de La Guaira. Volaba a 180 kilómetros por hora, con un estruendo de motores que sacudió el aire y alertó a las aves cercanas en el paisaje tropical. El propulsor eléctrico generaba el empuje suficiente para mantener una altitud baja, acelerando este aparato de 650 kilogramos desde cero hasta su velocidad de crucero máxima en apenas 20 segundos, mientras ascendía en una trayectoria curva hacia su objetivo, el puerto de Nueva York, el más grande de Estados Unidos, que operaba a pleno rendimiento en aguas atlánticas con una rutina comercial completamente normal que involucraba miles de contenedores diarios. Y aquí es donde necesito que prestes atención con cuidado, porque lo que pasó en los siguientes 4 minutos y 37 segundos no solo cambió el destino de ese dron y su base de lanzamiento, sino que desencadenó una respuesta militar estadounidense tan brutal y desproporcionada que Venezuela perdería aproximadamente $1.200 millones en equipamiento aéreo, más el 42% de su capacidad de defensa costera en menos de 10 horas. Pero déjame retroceder un poco, porque para entender cómo llegamos a este punto, necesitas conocer la serie absolutamente increíble de errores de juicio, malentendidos tácticos y, francamente, arrogancia pura que llevó al comandante venezolano a tomar posiblemente la peor decisión de su carrera militar: lanzar un dron contra el puerto más grande de Estados Unidos, que técnicamente no había mostrado ninguna intención hostil. ¿Cómo demonios alguien llega a la conclusión de que esto es una buena idea? Pues déjame contarte, porque la historia es fascinante en su estupidez. Mira, todo comenzó 72 horas antes, cuando Venezuela decidió realizar un ejercicio de defensa aérea de gran escala llamado Escudo Caribeño 2025. La idea, según los planificadores militares en Caracas, era demostrar capacidades defensivas mejoradas después de haber invertido $320 millones en drones Bayraktar TB2 durante el año previo. El ejercicio involucraría la activación simultánea de todas las bases de drones en la región norte del país, simulación de interceptaciones contra objetivos aéreos y, lo más problemático, coordinación con asesores turcos que habían llegado 3 semanas antes, supuestamente para entrenamiento, pero que Estados Unidos sospechaba que estaban recopilando inteligencia sobre patrones de operación de aeronaves estadounidenses en la región. Ahora bien, aquí está el primer error. Venezuela notificó a la comunidad internacional sobre el ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados, pero el mensaje fue vago sobre el alcance geográfico exacto y la duración específica, creando una ambigüedad peligrosa sobre si el ejercicio se limitaría al espacio aéreo venezolano o si los drones estarían rastreando activamente aeronaves en aguas internacionales adyacentes. Estados Unidos respondió mediante una nota diplomática, recordando a Venezuela que las aguas internacionales del Atlántico son un espacio libre donde todas las naciones tienen derecho a operar, y que cualquier acción hostil contra aeronaves estadounidenses en espacio internacional sería considerada un acto de guerra. Pero aquí viene la cosa. Esa advertencia nunca llegó completamente hasta los niveles operacionales de la Fuerza Aérea Venezolana, quedando atrapada en la burocracia diplomática. El coronel Rafael Gómez, comandante de la base de drones estacionada cerca de La Guaira, era un oficial con 21 años de servicio y una reputación de ser extremadamente agresivo en la interpretación de órdenes. Había sido entrenado en Turquía durante 4 meses el año anterior, donde los instructores le habían metido en la cabeza la idea de que los drones Bayraktar eran superiores técnicamente a cualquier cosa que Occidente tuviera, y que en una confrontación hipotética podrían derribar aeronaves estadounidenses si se ejecutaban los procedimientos correctamente. Y mira, no voy a mentirte, el Bayraktar TB2 es un sistema impresionante en papel. Alcance operativo de 150 kilómetros, capacidad para llevar 4 municiones guiadas por láser, altitud máxima de 8.000 metros, duración de vuelo de 27 horas. Suena increíble, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Las especificaciones técnicas en los folletos de propaganda turca son una cosa. La realidad del combate contra un adversario con contramedidas electrónicas avanzadas y pilotos con experiencia real es algo completamente diferente. Gómez no parecía entender, o quizás no quería aceptar, esa distinción crítica. Cuando el ejercicio comenzó a las 8 de la mañana, Gómez recibió órdenes del Comando Superior: activar todos los sistemas de drones, rastrear todos los objetivos aéreos en alcance y simular procedimientos de interceptación. Pero estas son las palabras exactas, y esto es crucial.
No lanzar bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita del comando regional. Órdenes claras, no ambiguas, que no dejaban espacio para interpretaciones creativas. Pero Gómez tenía un chip en el hombro sobre demostrar las capacidades del nuevo sistema, especialmente con los asesores turcos observando y evaluando el desempeño. Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica. Gómez sabía que el reporte de los asesores turcos volvería a Ankara y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento turco a Venezuela. Sabía que sus superiores en Caracas observaban los resultados del ejercicio para justificar las inversiones masivas en sistemas de defensa. Y francamente, creo que parte de él quería demostrar algo. Demostrar que Venezuela no era un país pequeño que se deja intimidar. Que las inversiones en tecnología turca valían la pena y que él personalmente era un comandante competente. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional, orgullo nacional y arrogancia tecnológica creó una situación en la que el juicio racional fue reemplazado por un pensamiento desiderativo peligroso. A las 11:12, el radar de búsqueda de la base de Gómez detectó un contacto aéreo a 143 kilómetros al norte, moviéndose a 900 kilómetros por hora a una altitud de 10.000 metros. El sistema identificó automáticamente el perfil de vuelo como consistente con un caza de combate, basándose en la velocidad, altitud y características del retorno de radar. El operador de radar, el sargento Juan Pérez, en puesto desde las 6 de la mañana, reportó el contacto a Gómez, especificando que el objetivo estaba en espacio aéreo internacional, aproximadamente a 120 kilómetros de la costa venezolana, claramente fuera de las aguas territoriales. Gómez ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando el objetivo con el radar de control de fuego para obtener datos de puntería precisos. Ahora déjame explicarte por qué esto es importante. Cuando cambias de un radar de búsqueda pasivo a un radar de control de fuego activo, básicamente estás pintando el objetivo con energía electromagnética de alta potencia, lo que permite generar una solución de disparo precisa, pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado por un sistema de armas. Es equivalente a apuntar una pistola cargada a la cabeza de alguien. Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado la línea de una amenaza implícita a una explícita e inminente. Ahora imagina la cabina del teniente comandante Alex Johnson, piloto de un F-22 con 2.200 horas de vuelo y veterano de 152 misiones de combate sobre el Medio Oriente. Volaba en una patrulla rutinaria sobre aguas internacionales, pensando en el café que tomaría al regresar a la base en 2 horas, cuando súbitamente el sistema de alerta de radar LKWR explotó con un tono agudo que indicaba que estaba siendo iluminado por un radar de control de fuego. La pantalla mostraba la clasificación automática del radar asociado al sistema Bayraktar venezolano, la ubicación aproximada basada en la dirección de la señal, 42 kilómetros al sur, dentro de Venezuela. Johnson sintió la adrenalina instantánea inundando su sistema mientras su cerebro procesaba la situación en fracciones de segundo. Estaba en espacio aéreo internacional. Verificó el GPS, que mostraba su posición a 120 kilómetros de la costa venezolana. Definitivamente no había violado el espacio soberano. No había mostrado ninguna intención hostil. Simplemente volaba en una patrulla recta y nivelada. Entonces, ¿por qué los venezolanos lo iluminaban con un radar de control de fuego? El entrenamiento activó respuestas automáticas. Transmitió en la frecuencia de emergencia internacional. Aeronave venezolana. Aquí caza de la Fuerza Aérea Estadounidense en espacio aéreo internacional sin intención hostil. Solicito que cesen la iluminación de radar inmediatamente. Simultáneamente activó el sistema de contramedidas electrónicas ANENU ALQ-14, que comenzó a generar interferencia para degradar la efectividad del radar venezolano, y lanzó una salva preventiva de tiras metálicas de cartuchos que eyectaron nubes de tiras metálicas para crear falsos ecos en el radar. En el centro de control de la batería, Gómez observó cómo el retorno de radar del objetivo súbitamente se multiplicó en una docena de ecos falsos, mientras el sistema de contramedidas estadounidense comenzaba a interferir las frecuencias. Aquí cometió el segundo error crítico. Interpretó las contramedidas defensivas como una acción ofensiva. Su lógica retorcida era algo así: si el objetivo está usando contramedidas,
significa que tiene intenciones hostiles, por lo tanto constituye una amenaza que justifica una respuesta. Un razonamiento absolutamente insano. Cualquier piloto militar del mundo activaría contramedidas si es iluminado por un radar de control de fuego. Es un procedimiento operacional estándar, no una indicación de hostilidad. Pero Gómez estaba convencido de su narrativa de defender el espacio aéreo venezolano contra un agresor estadounidense. Los asesores turcos en la sala de control, observando los procedimientos, probablemente contribuyeron a la decisión. Gómez quería impresionarlos, demostrando que podía mantener una fijación en un objetivo avanzado, incluso con contramedidas activas. Ordenó a Pérez cambiar las frecuencias del radar y aumentar la potencia para penetrar la interferencia. El sistema luchó durante 16 segundos antes de restablecer un contacto sólido, ahora mostrando el objetivo a 138 kilómetros, moviéndose lentamente al norte, alejándose de Venezuela. Johnson había iniciado un giro gradual al norte, alejándose de Venezuela para demostrar claramente que no tenía intenciones hostiles, mientras transmitía la situación al controlador del E-2 Hawkeye, que orbitaba a 300 kilómetros al norte. El controlador, la teniente Sarah Lee, monitoreaba el espacio aéreo mediante el radar potente del Hawkeye, confirmó que la posición de Johnson era definitivamente internacional y advirtió: mantenemos rastreo de la batería venezolana que te iluminó. Sugiero incrementar la distancia y mantener alerta máxima. No hay indicación de lanzamiento de misil. Es una situación anómala. Johnson reconoció el mensaje, aumentó la velocidad a 1100 km por hora y ascendía gradualmente hacia los 22.000 metros. Pensando que una mayor altitud y distancia proporcionarían un margen de seguridad adicional si la situación deterioraba. Lo que no sabía en ese momento era que Gómez estaba tomando una decisión que cambiaría todo. El coronel, mirando la pantalla que mostraba el objetivo estadounidense todavía dentro del alcance de sus drones, tomó el teléfono para llamar al comando regional y solicitar autorización para disparar. Pero aquí está la cosa: el sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia, posiblemente causada por la actividad de guerra electrónica del propio Hawkeye estadounidense o simplemente un mal funcionamiento técnico del equipamiento venezolano antiguo. Después de 3 intentos fallidos para establecer conexión, Gómez tomó la decisión fatal. Interpretó las órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como una autorización implícita para completar la secuencia, incluyendo un lanzamiento real, si el objetivo mostraba comportamiento hostil, y decidió que las contramedidas electrónicas de Johnson calificaban como hostilidad. A las 11:17, Gómez ordenó lanzar. Pérez, operando el sistema bajo instrucciones del comandante, vaciló un momento mirando la pantalla que claramente mostraba el objetivo en espacio internacional. Pero la disciplina militar y años de entrenamiento para seguir órdenes sin cuestionar prevalecieron. Presionó la secuencia de lanzamiento en la consola. La computadora del sistema Bayraktar ejecutó las verificaciones finales en microsegundos, confirmando una solución de disparo válida con una probabilidad de impacto calculada en el 85% basándose en la distancia, velocidad del objetivo y condiciones atmosféricas. El lanzador vertical se abrió con un silbido hidráulico, exponiendo el dron armado. Esperando el comando final, Pérez presionó el botón rojo de lanzamiento y todo el infierno se desató. La carga expulsora detonó, lanzando el dron verticalmente fuera del contenedor, alcanzando una altitud de 30 metros antes de que el motor principal de cohete sólido se encendiera con un rugido que literalmente hizo temblar la tierra en un radio de 2 kilómetros. La llama de escape de 15 metros iluminó el área circundante a mediodía, mientras el dron aceleraba hacia el cielo a una razón de 20 Gnu de aceleración, alcanzando Mach 0.8 en 9 segundos. La trayectoria era inicialmente vertical, después curvándose al norte, siguiendo comandos del sistema de guía que recibía actualizaciones del radar terrestre cada medio segundo. En la cabina de Johnson, la alarma de alerta de misil explotó con un tono diferente, más urgente, más aterrador, indicando un lanzamiento confirmado, no solo iluminación de radar. La pantalla táctica mostró la trayectoria proyectada del misil aproximándose desde el sur. La velocidad de cierre era de Mach 1.5, aproximadamente 1800 km por hora, sumando su propia velocidad de 1100 km por hora. La computadora calculó el tiempo hasta el impacto, 2 minutos y 43 segundos. Johnson no perdió una fracción de segundo en shock o incredulidad. El entrenamiento de años y la experiencia en combate real activaron respuestas automáticas que probablemente le salvaron la vida.
Empujó el acelerador al postquemador máximo, sintiendo cómo los motores Pratt & Whitney F-119 aumentaban el empuje instantáneamente, acelerando el F-22 de 1100 a 1800 km por hora en 10 segundos. Simultáneamente, comenzó una maniobra evasiva que había practicado literalmente cientos de veces en el simulador, pero nunca ejecutado contra un misil real con intención de matarlo. Tiró la palanca hacia atrás, ejecutando un ascenso pronunciado de 45 grados. Subiendo de 19.000 a 24.000 metros en 30 segundos mientras aplicaba 7 gamas de fuerza que lo aplastaron contra el asiento, estrechando su visión a un túnel periférico. En la cumbre del ascenso, ejecutó un giro en tonel completo, girando 360 grados sobre el eje longitudinal mientras empujaba la nariz abajo, iniciando un descenso a alta velocidad. Estas maniobras violentas estaban diseñadas para romper la fijación del buscador del misil y complicar los cálculos de intercepción. Lanzó otra salva de tiras metálicas, esta vez también bengalas infrarrojas, aunque sabía que el misil probablemente usaba guía por radar y no infrarroja. Pero en situaciones de vida o muerte usas todo el arsenal disponible. El misil ajustó su trayectoria para compensar las maniobras de Johnson, con su sistema de guía procesando datos del radar terrestre más información de su propio buscador de radar activo, activado a 50 kilómetros del objetivo. El buscador era sofisticado, capaz de distinguir el objetivo real de los cebos mediante análisis de características del retorno de radar, velocidad Doppler y correlación con el último dato conocido de posición. Pero aquí, el entrenamiento y la táctica de Johnson comenzaron a marcar una diferencia crucial. Continuó ejecutando maniobras impredecibles, alternando ascensos, descensos, giros cerrados y cambios de velocidad cada 2 a 4 segundos, nunca manteniendo un vector constante por más de 3 segundos. Esto forzaba al sistema de guía del misil a recalcular la trayectoria constantemente, y cada recalculación introducía pequeños errores que se acumulaban rápidamente. Además, Johnson volaba en una zona donde sabía que el E-2 Hawk-E estaba transmitiendo interferencia electrónica activa, degradando las señales de radar de las que el misil dependía para su guía terminal final. Transmitió en la frecuencia táctica un mensaje urgente. Raptor 1 bajo ataque de misil venezolano. Necesito apoyo de guerra electrónica ahora, inmediato. Lee, en el Hawkeye, ya había detectado el lanzamiento mediante los sensores infrarrojos de largo alcance del avión, que captaron la firma térmica masiva del motor del misil. Y respondió inmediatamente. Raptor 1 copiado, activando máxima interferencia en el sector. Mantén maniobras evasivas continuas. Tenemos 4 F-35 redirigiendo a tu posición. Tiempo estimado, 6 minutos de llegada. Pero Johnson no tenía 6 minutos. Tenía aproximadamente 90 segundos antes de que el misil alcanzara su posición. Si no lograba evadirlo, el AIM-122D, ahora a 38 kilómetros, cerrando con una velocidad combinada de más de 2.000 kilómetros por hora, aproximadamente 550 metros por segundo, cubría 1 kilómetro cada 2 segundos, haciendo la ventana de reacción microscópicamente pequeña y limitada. Johnson ejecutó lo que los pilotos llaman una maniobra de defensa de último recurso, desesperada. Esperó hasta que los sensores de alerta indicaran que el misil estaba a menos de 10 kilómetros de distancia, donde la alta velocidad de cierre haría que el misil tuviera una dificultad extrema para ajustar su trayectoria a giros bruscos repentinos. Después, ejecutó un giro de combate de nuevo más pronunciado que los límites de entrenamiento normales. Porque en ese momento los límites de la aeronave eran menos importantes que sobrevivir en una situación de vida o muerte. Tiró la palanca completamente a la izquierda mientras aplicaba timón derecho, creando un slip lateral que virtualmente detuvo el movimiento adelante del caza, haciéndolo girar casi sobre su propio eje. Una maniobra que ninguna aeronave comercial podría ejecutar sin desintegrarse en el aire. Las fuerzas G fueron tan intensas que, pese al traje anti-G inflado, Johnson sintió su visión estrechándose al punto de perder la conciencia, lo que los pilotos llaman gray out u oscurecimiento. Apretó los músculos abdominales y de las piernas con toda su fuerza y gritó para mantener la presión sanguínea y evitar el desmayo, porque perder la conciencia ahora significaba una muerte cierta y segura.
El misil intentó seguir el giro, pero las leyes de la física son implacables e inquebrantables. Viajando a Mach 1.5, el radio de giro mínimo del misil era de aproximadamente 3 kilómetros, comparado con menos de 1 kilómetro del F-22, a velocidad reducida después de la maniobra evasiva extrema. El misil pasó 400 metros debajo de Johnson, suficientemente cerca para que viera el flash brillante del motor de cohete desde su cabina presurizada. La espoleta de proximidad del misil detectó el objetivo dentro del radio de detonación de 500 metros y comandó la detonación de la ojiva de fragmentación de 50 kilogramos. Pero debido al error de cálculo causado por la maniobra extrema del último segundo, la detonación ocurrió cuando el misil ya había pasado la posición del caza. La explosión envió 1.500 fragmentos de tungsteno expandiéndose en un cono de 40 grados. Pero Johnson estaba justo fuera del cono letal principal. Algunos fragmentos golpearon el ala derecha del F-22, creando media docena de agujeros pequeños y dañando un flap secundario, pero sin penetrar estructuras críticas o sistemas de vuelo esenciales. Johnson sintió la sacudida cuando los fragmentos impactaron el metal con resonancia, pero los controles respondían normalmente. Como verificó, revisó los indicadores. Todos los sistemas mostraban verde, excepto una advertencia menor por daño en el ala derecha que no afectaba la capacidad de vuelo continua. Transmitió con una voz que no podía ocultar completamente el temblor de la adrenalina. Evadido el misil, detonó por proximidad. Tengo daño menor en el ala derecha. Todos los sistemas funcionales manteniendo egreso al norte. Lee respondió con alivio audible en la voz. Copiado Raptor 1, excelente trabajo. Mantén el rumbo actual. Los F-35 llegarán a tu posición en 3 minutos para escolta aérea. Pero mientras Johnson comenzaba a respirar nuevamente después de la experiencia más cercana a la muerte que había tenido en sus 2.200 horas de vuelo, la situación estaba escalando dramáticamente a múltiples niveles. El E-2 Hawkeye había transmitido automáticamente la alerta de lanzamiento de misil al comando de la Quinta Flota, que supervisaba las operaciones en la región. Desde allí la alerta se elevó en 32 segundos al Comando Central, que tenía autoridad sobre el Medio Oriente y parcialmente sobre el Caribe. Otros 46 segundos después, llegó al jefe del Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. Durante una reunión matutina, cuando un asistente entró con una tableta mostrando una alerta roja. Caza de la Fuerza Aérea bajo ataque de misil venezolano, en espacio aéreo internacional. El piloto reporta evasión exitosa con daño menor. Situación en desarrollo. El general Marcus Thompson, jefe del Estado Mayor con 38 años de servicio, leyó la alerta 2 veces para asegurarse de que entendía correctamente. Después, dijo las palabras exactas registradas en la grabación de la reunión. Necesito al presidente en la línea ahora. Preparen opciones de respuesta, porque Venezuela acaba de cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás. A las 11:46, apenas 6 minutos después del lanzamiento del misil, el presidente de Estados Unidos fue informado vía una llamada segura mientras estaba en el Air Force One, regresando de una cumbre internacional en Europa. Tomó exactamente 90 segundos escuchar el briefing completo antes de hacer la pregunta crítica. ¿El piloto está seguro? La respuesta fue afirmativa. El piloto está egresando del área con escolta de cazas, daño menor en la aeronave, personal ileso. El presidente entonces hizo la segunda pregunta que definiría la respuesta. ¿Esto fue un ataque deliberado o un error de un comandante local descontrolado? El asesor de Seguridad Nacional respondió con honestidad. Señor, no lo sabemos todavía, pero francamente no importa mucho. Venezuela lanzó un misil contra una aeronave estadounidense en espacio internacional. Eso es un acto de guerra, sin importar la intención. Si no respondemos con fuerza, cada adversario en el mundo lo interpretará como debilidad y estaremos invitando más ataques. El presidente, que había sido senador antes de ganar la elección y generalmente prefería soluciones diplomáticas sobre militares, tomó la decisión en menos de 5 segundos. Autorizó una respuesta militar proporcional contra la batería que lanzó el misil y cualquier sistema de defensa aérea venezolano que represente una amenaza continua para nuestras operaciones. Quiero opciones en mi escritorio en 2 horas, pero ejecuten medidas defensivas inmediatas para proteger nuestras aeronaves en la región. Déjame decirte, esas medidas defensivas inmediatas fueron impresionantes en velocidad y escala. En menos de 30 minutos después del ataque,
4 F-22 Raptors, en estado de alerta en una base adelantada en Colombia, despegaron en una misión para establecer superioridad aérea total sobre el norte de Venezuela. 6 F-A-18 adicionales fueron lanzados desde un portaaviones cercano, armados con misiles antirradiación AGM-88 HARM para atacar radares venezolanos que mostraran comportamiento hostil adicional. 2 EA-18G Growler activaron guerra electrónica de espectro completo, transmitiendo 120 kilovatios de potencia de interferencia en todas las frecuencias usadas por los sistemas de defensa venezolanos, efectivamente cegando sus radares más allá de 40 kilómetros. Un submarino de ataque clase Virginia que estaba patrullando cerca recibió órdenes de acercarse a aguas territoriales venezolanas, listo para lanzar misiles crucero Tomahawk si la situación escalaba. Y quizás lo más significativo, el portaaviones USS Ronald Reagan, en tránsito por el Pacífico, recibió órdenes de girar y dirigirse a toda velocidad hacia el Caribe, reforzando la presencia naval estadounidense en la región. Todo esto sucedió en 30 minutos, mostrando una capacidad de respuesta rápida que pocos países en el mundo pueden igualar. Mientras tanto, en Venezuela, el pánico absoluto se instalaba cuando la realidad de lo que Gómez había hecho comenzó a penetrar la cadena de mando. El primer indicio de problema llegó cuando el Comando Regional de La Guaira intentó contactar la base de drones para una actualización de rutina, y un operador mencionó casualmente que habían lanzado un dron contra un objetivo estadounidense. Hubo un silencio de aproximadamente 4 segundos en la línea, que probablemente pareció una eternidad, antes de que el comandante regional, el coronel Eduardo Salinas, prácticamente gritara: ¿Ustedes hicieron qué? Repita eso inmediatamente. Cuando llegó la confirmación, Salinas, un oficial experimentado con 28 años de servicio, entendió inmediatamente la magnitud del desastre. Transmitió un mensaje urgente al Ministerio de Defensa en Caracas. Hemos tenido un incidente grave. La base de La Guaira lanzó un dron contra una aeronave estadounidense en espacio internacional sin autorización. Necesito orientación inmediata. En el Ministerio de Defensa, el mensaje causó confusión inicial porque parecía tan inverosímil que algunos oficiales pensaron que era un error de comunicación o un ejercicio mal etiquetado. Pero cuando confirmaciones adicionales llegaron de múltiples fuentes, incluyendo el monitoreo de transmisiones estadounidenses que hablaban de un ataque con dron, la realidad se impuso. El ministro de Defensa, general Ricardo Vázquez, convocó una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad que comenzó a las 12:40, apenas una hora y media después del lanzamiento del dron. Entre los asistentes estaban el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el comandante de la Defensa Aérea Integrada, el ministro de Relaciones Exteriores y, por videoconferencia, el embajador venezolano ante las Naciones Unidas. Vázquez abrió la reunión con estas palabras, según testigos presentes: Caballeros, enfrentamos posiblemente la crisis más seria en la historia moderna de nuestra nación. Un comandante, actuando sin autorización, ha atacado una aeronave estadounidense en aguas internacionales. Necesito saber 3 cosas. Primero, ¿qué pasó exactamente? Segundo, ¿por qué pasó? Tercero, ¿qué diablos vamos a hacer al respecto antes de que los estadounidenses conviertan este país en un estacionamiento? El briefing que siguió pintó una imagen devastadora de incompetencia a múltiples niveles. Gómez había malinterpretado las órdenes o, dependiendo de la interpretación, las había ignorado deliberadamente. La cadena de mando falló en asegurar que las órdenes fueran entendidas de manera inequívoca. Los sistemas de comunicación se averiaron en el momento crítico, impidiendo que Gómez contactara al comando antes de lanzar. La supervisión de los asesores turcos fue inadecuada o, irónicamente, quizás demasiado efectiva, si alentaron su comportamiento agresivo. Pero más allá de asignar culpas, la cuestión inmediata era qué hacer ahora que el dron había sido lanzado, el caza atacado y Estados Unidos sin duda preparaba una respuesta. Las opciones discutidas en la reunión, según transcripciones parciales filtradas posteriormente, variaban desde optimistas hasta francamente delirantes. El ministro de Relaciones Exteriores sugirió emitir una disculpa inmediata, caracterizando el incidente como un error trágico de un comandante descontrolado, ofreciendo compensación y el castigo del oficial responsable, con la esperanza de que esto satisficiera a Washington y previniera una escalación militar. El comandante de la Fuerza Aérea argumentó que disculparse sería admitir debilidad, y sugirió, en cambio, adoptar una postura de que Venezuela estaba defendiendo legítimamente su espacio aéreo contra provocaciones estadounidenses, aunque incluso mientras pronunciaba esas palabras, parecía darse cuenta del absurdo del argumento, considerando que el caza estaba documentadamente en espacio internacional. El jefe del Estado Mayor fue sorprendentemente más realista.
evaluando que Venezuela simplemente no tenía la capacidad militar para resistir una respuesta estadounidense seria, y que la mejor estrategia era una diplomacia agresiva buscando apoyo internacional, especialmente de Rusia y Turquía, para presionar a Estados Unidos y limitar su respuesta. Vázquez escuchó los argumentos durante 38 minutos antes de tomar una decisión. Venezuela emitiría una disculpa caracterizando el incidente como un error no autorizado. Removería inmediatamente a Gómez del comando y lo arrestaría. Ofrecería compensación por los daños a la aeronave estadounidense e invitaría a una investigación internacional del incidente. Simultáneamente, activarían todos los canales diplomáticos posibles para contener la respuesta estadounidense. Pero aquí está la cosa. Mientras los venezolanos discutían opciones diplomáticas, Estados Unidos ya había tomado una decisión militar. A las 13:42, hora de Venezuela, aproximadamente 2 horas después del ataque del dron, el presidente revisó 3 opciones de respuesta preparadas por el Pentágono. La opción 1 era limitada: atacar solo la base específica que lanzó el dron, enviando un mensaje focalizado. La opción 2, moderada: atacar todas las bases de drones en la región norte de Venezuela, degradando la capacidad aérea en el área donde ocurrió el incidente. La opción 3, extensiva: atacar toda la infraestructura de defensa aérea venezolana, eliminando efectivamente la capacidad de Venezuela para amenazar a aeronaves estadounidenses de manera permanente. El presidente, después de consultar con el secretario de Defensa, el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional, seleccionó la opción 2 con una modificación. Atacarían las bases de drones, pero también incluirían los radares de vigilancia aérea de largo alcance y los centros de comando que coordinaban las defensas aéreas. La justificación era que la respuesta debía ser suficientemente severa para disuadir futuros ataques, pero no tan devastadora como para dejar a Venezuela completamente indefenso, lo cual podría crear un vacío de seguridad en la región. La orden de ejecución se transmitió al Comando Central a las 14:05, con la directiva de iniciar operaciones dentro de 6 horas, permitiendo tiempo para posicionar activos y ejecutar la planificación final. Mientras los planificadores militares trabajaban en los detalles de la operación, designada como Martillo Aéreo, los eventos continuaban desarrollándose tanto en el ámbito militar como diplomático. Johnson aterrizó su F-22 dañado en una base aliada sin incidentes, donde fue recibido por el comandante del grupo aéreo con un abrazo, algo inusual en la Fuerza Aérea, pero comprensible dadas las circunstancias. El equipo de mantenimiento inspeccionó los daños y encontró 8 impactos de fragmentos en el ala derecha. El más profundo había penetrado 5 milímetros en la estructura de aluminio, apenas faltando el tanque de combustible interno por 2 centímetros. Literalmente, la diferencia entre una reparación menor y una posible explosión catastrófica. Johnson fue llevado a la enfermería, donde el médico verificó que no tenía lesiones físicas más allá de moretones leves del arnés de seguridad que lo sostuvo durante las maniobras extremas. Pero también notó signos de shock psicológico postraumático, manos temblando ligeramente, pulso a 115 incluso 25 minutos después del aterrizaje, e incapacidad para mantener contacto visual por más de 2 segundos. El médico prescribió 24 horas de descanso antes de volver a volar. Una decisión que Johnson aceptó sin argumentos, algo inusual en un piloto agresivo que normalmente querría regresar a la cabina inmediatamente. En Venezuela, Gómez fue arrestado por la policía militar a las 14:15, cuando la unidad de seguridad llegó a la base con órdenes escritas del Comando Supremo. Según testigos, Gómez inicialmente resistió el arresto, argumentando que había actuado apropiadamente defendiendo el espacio aéreo venezolano. Cuando el coronel de la policía militar leyó los cargos formales, que incluían desobediencia a órdenes directas, poner en peligro la seguridad nacional y potencialmente iniciar un conflicto armado no autorizado, la realidad aparentemente penetró y permitió que lo esposaran sin resistencia adicional. Fue llevado a una prisión militar en Caracas, donde permanecería en confinamiento solitario durante la investigación. Irónicamente, los asesores turcos que observaban la operación en la base desaparecieron misteriosamente antes de que los investigadores llegaran a entrevistarlos, habiendo sido extraídos silenciosamente por personal de la embajada turca, claramente no queriendo estar disponibles para preguntas sobre el papel exacto que jugaron en la decisión de Gómez de lanzar el dron. A nivel diplomático, las cosas se movían rápidamente, pero no necesariamente en la dirección que Venezuela esperaba. El gobierno venezolano emitió una disculpa formal a las 15:30, transmitida por canales diplomáticos a Washington. El texto reconocía que un comandante actuando sin autorización había lanzado un dron contra una aeronave estadounidense en espacio internacional. Expresaba profundo pesar por el incidente, anunciaba el arresto y procesamiento del oficial responsable,
Ofrecía compensación por los daños y cooperación total en la investigación. Pero mira, aquí está el problema del timing. Cuando la disculpa llegó al escritorio del secretario de Estado estadounidense, la decisión militar ya había sido tomada e implementada, con activos moviéndose a posiciones de ataque. El secretario de Estado leyó la disculpa, transmitió su contenido al presidente, quien respondió algo como: aprecio el gesto, pero no cambia el hecho de que se cometió un acto de guerra. La respuesta militar está en progreso. Continuaremos según lo planeado. El mensaje fue comunicado al embajador venezolano, quien, según reportes, palideció visiblemente al entender que la diplomacia había llegado tarde para prevenir las consecuencias militares. Déjame pintarte el panorama de lo que se estaba convergiendo hacia Venezuela, porque la escala es impresionante. 8 F-22 Raptors de 2 escuadrones diferentes ahora patrullaban el espacio aéreo sobre el Golfo de Paria en Venezuela, listos para interceptar cualquier aeronave venezolana que intentara despegar. 12 FA-18, configurados para ataque de supresión de defensa aérea, con 3 misiles AGM-88 HARM cada uno, un total de 36 misiles antirradiación, listos para atacar cualquier emisor venezolano. 4 EA-18G Growler generando 200 kilovatios combinados de interferencia electrónica, efectivamente cegando los radares venezolanos más allá de 50 kilómetros. 2 destructores clase Arleigh Burke habían llegado a posiciones a 120 kilómetros de la costa, cada uno con 90 celdas de lanzamiento vertical cargadas con misiles crucero Tomahawk listos para lanzar. Un submarino clase Virginia había cerrado la distancia de lanzamiento, llevando 20 Tomahawk adicionales. Y sobre todo esto, 3 bombarderos B-1B habían despegado de Texas, cargados cada uno con 24 misiles crucero JSM, más capacidad de bombardeo directo si era necesario. Era una fuerza de ataque que representaba aproximadamente $12,000 millones en equipamiento militar avanzado, convergiendo para atacar a un país cuyo presupuesto de defensa anual completo era de 2,000 millones. La asimetría era tan masiva que el resultado nunca estuvo en duda. La única pregunta era cuánto daño decidiría infligir Estados Unidos. A las 19:45 comenzó lo que el comando estadounidense llamó la fase de preparación del espacio de batalla. Los Growler aumentaron la potencia de interferencia a niveles que no solo degradaban, sino que prácticamente apagaban los radares venezolanos. Los operadores de las estaciones de defensa aérea venezolanas vieron sus pantallas llenarse de retornos falsos, ruido y fantasmas, haciendo imposible distinguir amenazas reales. Varios comandantes de batería intentaron cambiar frecuencias, pero descubrieron que los estadounidenses tenían la capacidad de seguirlos a través del espectro completo de frecuencias, saturando cada banda que intentaban usar. Era una guerra electrónica de espectro completo ejecutada con precisión y poder, y los sistemas venezolanos simplemente no podían contrarrestarla. Al mismo tiempo, drones MQ-9 Reaper volando a 14,000 metros sobre aguas internacionales transmitían video de alta resolución de las bases venezolanas, permitiendo a los analistas estadounidenses confirmar las ubicaciones exactas de los objetivos y verificar que no hubiera cambios de última hora en los despliegues. Cada batería S-300, cada radar de vigilancia, cada centro de comando fue fotografiado y geolocalizado con precisión de 3 metros. A las 20 sur, exactamente 8 horas y 43 minutos después del ataque inicial contra Johnson, comenzó la operación Martillo Aéreo, con un lanzamiento coordinado desde múltiples plataformas. Los 2 destructores iniciaron lanzando 8 Tomahawk cada uno, 16 misiles emergiendo de las celdas verticales en intervalos de 8 segundos, cada lanzamiento marcado por una columna de fuego y humo visible a 30 kilómetros. El submarino lanzó 12 Tomahawk adicionales desde profundidad de periscopio, cada eyección creando una perturbación en la superficie que los satélites de reconocimiento capturaron en tiempo real. 28 minutos después, cuando esos misiles estaban a mitad de camino, los 3 B-1B lanzaron 72 ESSM desde una distancia de 400 kilómetros, todos los misiles convergiendo hacia objetivos en Venezuela desde direcciones múltiples, norte, noroeste y oeste, complicando la defensa al llegar amenazas simultáneamente desde vectores separados por más de 90 grados. En total, 100 misiles crucero ahora volaban autónomamente hacia Venezuela, cada uno navegando mediante una combinación de GPS, navegación inercial y correlación de terreno, cada uno programado para un objetivo específico.
cada uno con una ojiva de 450 kilogramos, suficiente para destruir prácticamente cualquier estructura militar. Era un ataque de saturación masiva diseñado para abrumar completamente las defensas venezolanas y asegurar la destrucción de todos los objetivos primarios. En Venezuela, el primer indicio del ataque llegó a las 20:18, cuando el radar costero más occidental detectó múltiples contactos aproximándose desde el norte. El operador intentó generar un conteo, pero la interferencia electrónica intensa solo podía confirmar múltiples amenazas con un número indeterminado y una distancia aproximada de 120 kilómetros. La alerta se transmitió a todos los sistemas de defensa aérea, con la orden de prepararse para un ataque inminente. Pero aquí está la cruel ironía. Por supuesto, los sistemas ya estaban en máxima alerta después del incidente con Johnson, con operadores en puestos durante 9 horas, algunos exhaustos y mentalmente drenados por la tensión constante. Los comandantes de batería S-300 intentaron activar los radares de control de fuego para generar soluciones de disparo, pero descubrieron que en el momento en que transmitían, los misiles AGM-88 HARM de los FA-18 detectaban las emisiones y se lanzaban automáticamente. El primer radar cometió el error de encenderse en la batería de La Guaira. 3 HARM convergieron hacia el radar 30N6E2 desde ángulos diferentes, alcanzando el objetivo en un lapso de 4 segundos. Las explosiones desintegraron la antena del radar, valorada en 20 millones, y destruyeron el vehículo de electrónica asociado. Un segundo radar intentó activarse cerca de Barcelona y recibió un tratamiento similar. 4 HARM impactando dentro de un radio de 30 metros, destruyendo no solo el radar, sino 2 vehículos de lanzamiento cercanos. Los comandantes de otras baterías entendieron el mensaje. No podían usar los radares sin convertirse en objetivos inmediatos, pero sin radares no podían guiar los misiles interceptores hacia las amenazas entrantes. Estaban efectivamente ciegos, enfrentando docenas de amenazas que se aproximaban rápidamente. Algunos comandantes tomaron la decisión desesperada de lanzar misiles en modo autónomo sin guía de radar, esperando que los buscadores propios de los misiles pudieran adquirir objetivos. Pero la probabilidad de éxito en tales condiciones era minúscula, menos del 5%. 18 misiles interceptores fueron lanzados desde 4 baterías diferentes, gastando 58 millones en hardware para lograr exactamente 0 interceptaciones. Todos los misiles agotaron su combustible sin adquirir objetivos, estrellándose en el mar o en tierra deshabitada. Fue un desperdicio masivo de recursos que demostró la desesperación de la situación, pero también la inadecuación fundamental de las defensas venezolanas contra un ataque coordinado con guerra electrónica de espectro completo. A las 20:39, los primeros Tomahawk alcanzaron la costa venezolana, habiendo volado 100 kilómetros en aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Cruzaron del océano a tierra a una altitud de 80 metros, con sistemas de correlación de terreno reconociendo inmediatamente la transición y ajustando la navegación. En la fase terminal sobre tierra, ascendieron a 300 metros, activaron buscadores de imagen y comenzaron a buscar objetivos específicos. El objetivo número 1 era la batería en Puerto Cabello, específicamente la que lanzó contra Roosevelt. 3 Tomahawk fueron asignados a esta batería para asegurar su destrucción completa. El primer misil impactó el vehículo de radar de búsqueda, que estaba intacto después de los ataques HARM anteriores. La penetración y detonación convirtieron el radar de 30 millones en una nube de fragmentos metálicos. El segundo Tomahawk impactó el vehículo de comando, destruyendo las computadoras de control de batalla y los sistemas de comunicación. El tercero impactó el área de almacenamiento de misiles, donde 6 interceptores 9M96 todavía estaban en contenedores. La explosión detonó los propulsores de cohete de los interceptores, creando una explosión secundaria equivalente a 12 toneladas de TNT, sentida como un temblor menor a 15 kilómetros. Las siguientes 3 horas fueron una pesadilla continua para las fuerzas venezolanas, mientras 112 misiles impactaban objetivos a través de la región norte del país. La segunda batería S-300, cerca de Cabimas, recibió 4 impactos, destruyendo todos los vehículos de radar, lanzadores y comando. La tercera batería, cerca de Punto Fijo, fue demolida por 5 misiles que atacaron desde direcciones diferentes, impactando dentro de una ventana de 22 segundos. La cuarta batería intentó reubicarse después de detectar los ataques en otras ubicaciones, pero 3 JASSM encontraron los vehículos en la carretera, destruyéndolos mientras estaban en movimiento y vulnerables sin sistemas de defensa desplegados. En menos de 1 hora, las 4 baterías completas S-300
que representaban una inversión venezolana de 960 millones, fueron reducidas a chatarra humeante. Pero los ataques no se limitaron a los sistemas de misiles. 6 radares de vigilancia aérea de largo alcance, incluidos 3 Noveñín None 6E, que costaban 40 millones cada uno, fueron destruidos, eliminando la capacidad de Venezuela para detectar aeronaves aproximándose a distancias mayores de 50 kilómetros. 3 centros de comando y control que coordinaban las defensas aéreas regionales fueron atacados con precisión quirúrgica, con misiles penetrando los techos y detonando dentro de las estructuras, colapsando los sistemas de comunicación y computación. 4 instalaciones de almacenamiento de misiles fueron demolidas, destruyendo repuestos valorados en 180 millones que hubieran permitido reabastecer sistemas dañados. Para las 23:15 el ataque había terminado. 112 misiles lanzados, 104 impactaron objetivos exitosamente, con una tasa de éxito del 93% considerada excepcional. 8 misiles fallaron por diversas razones. 3 tuvieron mal funcionamiento en los sistemas de guía y se estrellaron en áreas deshabitadas. 2 fueron derribados por fuego antiaéreo de cañones de 20 milímetros en golpes de suerte extraordinaria. 3 impactaron objetivos equivocados debido a errores en las coordenadas programadas. Aunque afortunadamente esos errores ocurrieron en áreas no pobladas, el daño acumulado fue devastador. 4 baterías completas S-300 destruidas, valoradas en 960 millones. 6 radares de largo alcance destruidos, valorados en 140 millones. Centros de comando destruidos, valorados en 90 millones. Depósitos de municiones destruidos, con contenido valorado en 180 millones. Infraestructura de soporte, incluidos generadores de energía y sistemas de comunicación, destruidos y valorados en 60 millones. El total de daño directo fue de aproximadamente 1.430 millones, sin considerar que el reemplazo tomaría años y costaría significativamente más debido a la inflación y las dificultades de adquisición bajo sanciones. Aviso importante: este contenido representa un escenario ficticio y simulado creado con fines educativos y analíticos para explorar tácticas, estrategias y capacidades militares documentadas públicamente. Algunos elementos visuales o narrativos pueden estar generados con inteligencia artificial. No refleja hechos reales ni posturas oficiales de ningún país o institución. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.